Aquel viernes por la tarde, Alicia salió muy pasada de copas del bar en el que había estado celebrando con sus colegas del trabajo, pero el agotamiento acumulado en la semana y el alcohol que había ingerido estaban venciendo poco a poco su organismo, por lo que decidió marcharse a casa relativamente temprano. En vez de tomar un taxi, como de costumbre, pensó que bien podría abordar el metro, que aún no cerraba, pues así se iba a ahorrar unas cuantas monedas. Muy exhausta, la muchacha se sentó en la estación para esperar el tren y sin saber cómo, se quedó profundamente dormida ahí mismo. Cuando despertó, la terminal se encontraba completamente a oscuras y no había nadie a la vista. El cartel luminoso que indicaba la llegada del próximo metro se había apagado. Muy asustada y confundida, Alicia subió por las escaleras automáticas que llevaban al exterior, solo para comprobar con frustración que las puertas se encontraban cerradas. Trató en vano de gritar o hacerse ver por las cámaras de seguridad, pero nadie acudió a ayudarla. Miró su reloj y comprobó que faltaban aún varias horas para que dieran las 7 de la mañana, hora en la que abrían la estación. Lo peor es que no tenía señal, así que no podía llamar a su familia. Suspiró y se internó por los túneles, pensando en hallar otra salida. No quiso acordarse de aquel relato corto que le había contado su amigo Marcos, sobre vagabundos y criminales que se escondían ahí por las noches, ya que no tenían dónde dormir. Justo cuando se acercaba a un túnel apenas iluminado, Alicia distinguió las siluetas de dos hombres que estaban peleando y se quedó paralizada. Estuvo a punto de gritar cuando uno de ellos sacó una navaja y apuñaló al otro en la yugular, matándolo al instante. El agresor dejó escapar una risa espeluznante y le arrebató a su víctima la botella de licor que trataba de ocultarle. Alicia se quedó mirándolo unos segundos y entonces, muy sigilosamente, intentó retroceder para escapar, con tan mala suerte que su tacón se atoró y terminó tropezando, atrayendo la atención del vagabundo. Este clavó sus ojos en ella y, liberando un alarido furioso, corrió hacia la joven, que se incorporó justo a tiempo para alejarse, pero no sabía dónde ir. Alicia corrió todo lo que pudo a través de aquellos túneles largos y oscuros, escuchando al asesino acercarse, jadeante e iracundo. Al llegar al final de un pasadizo, se topó con una reja y supo que era su final. Detrás de ella, el asesino apareció blandiendo su arma. Lo último que se escuchó en aquella zona del subterráneo fue el grito aterrado de Alicia. Al día siguiente, la policía encontró el cadáver de una joven en cuyo rostro todavía se podía distinguir una mueca de terror. La habían apuñalado con tanta hazaña que el resto de su cuerpo se encontraba prácticamente irreconocible. También le habían robado su bolso y mostraba señales de abuso. Nunca encontraron al asesino. En la vieja ciudad española de Cádiz, dicen que existe una casa antiquísima y muy deteriorada por el tiempo. En el pasado, fue una magnífica residencia donde llegó a vivir un respetado almirante, acompañado de su esposa. Los años les habían permitido procrear una hija hermosísima que desde el primer instante fue la adoración de su padre. El almirante la quería mucho y era por eso que la malcriaba.
en la que furtivamente su madre. Se decía que por las noches se escuchaban susurros, llantos y hasta gritos que le helaban a uno la sangre. En otras ocasiones, a través de la ventana se podía vislumbrar a una joven muy hermosa y pálida que deambulaba por el interior. Y si alguna persona se atrevía a entrar, no tardaría en jurar que la había visto reflejada en los deteriorados espejos que aún se mantenían dentro. Magda estaba acostumbrada a ir a todas las fiestas que se organizaban en la universidad. No por nada, era una de las chicas más populares del campus. Tanto así, que apenas si le quedaba tiempo para dedicarse a estudiar como era debido, pero se mantenía, y con eso era suficiente. Aquella noche había tenido una celebración bestial con sus compañeros de clase. Bebió como nunca, bailó, e incluso flirteó con el muchacho que le gustaba, hasta después de la medianoche. Cerca de las 3 de la madrugada, tomó un taxi para volver al apartamento que alquilaba con Jessica, una chica que asistía a la misma universidad que ella. Era un sitio muy pequeño, en el que tenían que compartir el único dormitorio, pero el modesto alquiler era lo único que podían pagar entre ambas. Magda se dirigió a su habitación y se dio cuenta de que la puerta estaba cerrada. Desde adentro se escuchaban unos ruidos muy extraños, parecidos a gemidos imperceptibles. A ver si Jessica no está con su novio justo cuando vengo tan cansada, se dijo Magda en voz baja. Sin ganas de dormir en el sofá, entró muy sigilosamente, sin prender la luz. No podía ver absolutamente nada, pero sí escuchar lo que sucedía en la cama de su amiga, quien no dejaba de gimotear. Par de pillos, pensó Magda mientras se dejaba caer en su propia cama, exhausta. No quería echarles a perder la diversión, y estaba tan cansada que tampoco le importaba que estuvieran los dos al lado. No iba a enterarse de nada. En menos de un minuto, se quedó profundamente dormida y los ruidos se desvanecieron. A la mañana siguiente, Magda abrió los ojos, se desesperó y se quedó en shock al mirar hacia la cama de Jessica. La muchacha se encontraba tendida sobre el colchón, con el cuerpo completamente ensangrentado. Tenía un pañuelo en la boca y las manos atadas a la cabecera. La habían apuñalado de manera salvaje. Pero lo más aterrador no era ese detalle, sino el mensaje que el asesino había escrito sobre un espejo en el rincón, con la sangre de su víctima. Menos mal que no encendiste la luz. Magda liberó un grito de terror y en medio de sollozos llamó a la policía. Cuando los oficiales llegaron para investigar y elaboraron sus conclusiones, la chica supo lo que realmente había ocurrido. El sujeto que había matado a Jessica era un sádico al cual le gustaba atacar en la oscuridad. Los gemidos que Magda había escuchado la noche anterior no eran sino sus gritos ahogados por la mordaza, mientras el criminal la torturaba. Si Magda hubiese encendido la luz en ese momento, lo habría descubierto todo, pero probablemente no lograría escapar con vida, ya que el asesino también habría acabado con ella. Irónicamente, su propia fatiga y conclusión la habían salvado de sufrir el mismo destino. Nunca lograron atrapar al perpetrador de tan salvaje crimen, y Magda tuvo que acudir a terapia para superar lo ocurrido. Las campanadas de la iglesia anunciaban la llegada del mediodía. Era un día agradable en Jalisco. La gente disfrutaba de la buena vibra que se sentía en el ambiente. Pero esto fue pasajero. Nubes de tormenta inundaron los cielos. Fuertes vientos azotaban el pueblo. Curiosamente, el cambio de clima coincidió con la llegada de un nuevo vecino a la zona, procedente de Europa,
Don Jorge era un hombre bastante alto, muy blanco, algo común en su tierra. No tenía ni esposa ni hijos. Nadie conocía el interior de su casa ni sus costumbres. Era un completo misterio para el pueblo. Con el tiempo, la gente comenzó a observar ciertos comportamientos extraños en Don Jorge. No solo por el hecho de salir muy tarde por la noche de su casa. Por el contrario, era su actitud que lo delataba. Muy misterioso, siempre con vestimentas negras. En un momento se encontraba en un lugar y al otro desaparecía. Animales muertos comenzaron a aparecer en todo el pueblo, conmocionando a todos. Se especuló mucho al respecto. Los rumores apuntaban a Don Jorge como el responsable de los extraños sucesos. Todo comenzó a tomar un tono más sombrío cuando en vez de animales eran personas. Una comitiva se reunió para patrullar el pueblo durante las noches, dispuesto a cazar a la bestia que estaba generando tanto miedo en todos en el pueblo. Una noche los gritos de un hombre alertaron a los hombres del pueblo, quienes rápidamente acudieron a ver qué pasaba. Cubierto de sangre, un hombre pedía auxilio mientras que alguien mordía su cuello. Era Don Jorge. Armados con palos y antorchas, persiguieron al hombre por un buen tiempo sin poder atraparlo. El cura de la iglesia, convencido de que un demonio había poseído al hombre, se encaminó hasta su casa junto a un grupo de hombres y mujeres, dispuestos a dar la pelea. Don Jorge no fue fácil de atrapar. El cura realizó el exorcismo, pero no funcionó. En vista de los pocos resultados, uno de los hombres tomó una estaca y se la clavó en el pecho. Pero antes de esto, Don Jorge los maldijo a todos, prometió que regresaría y acabaría con todos en el pueblo. Don Jorge fue enterrado en el panteón de Belén. Todo parecía haber acabado, hasta que a los pocos días, un árbol comenzó a crecer encima de la tumba de Don Jorge. Para el asombro de muchos, la lápida se quebró. Muchos evitan el lugar. Tratan de mantenerse alejados lo más que pueden, ya que se dice que cuando el árbol llega a ser derrumbado, o si las raíces llegasen a romper por completo la lápida, el vampiro Don Jorge se levantará y llevará a cabo su venganza sobre todas las personas del pueblo, matándolos uno a uno sin piedad. Hoy en día, el árbol permanece intacto. Si te encuentras en Guadalajara, Jalisco, no olvides pasar por el Panteón de Belén. Muchos afirman que la llegada del vampiro podría darse en cualquier momento, ya que la lápida está casi deshecha. Todos sabíamos por qué no era una buena idea acercarse al viejo y destruido faro que se levantaba en medio de la playa. Habrán clausurado el lugar a mitad de los 50, luego de un incendio que casi había acabado con todas las estructuras internas, dejándolo en pésimo estado. En un pueblo como el nuestro, además, no se puede decir que siga siendo necesidad mantenerlo. Verás, somos una población muy pequeña de pescadores. Los únicos barcos que vienen y van son de los propios habitantes. Muy temprano por la mañana, para recolectar mariscos y antes de que se ponga el sol. Ya ves, que no hacen falta luces en absoluto. Sin embargo, quién sabe por qué han mantenido el sitio en pie. Probablemente porque nadie quiere tomarse la molestia de gastar en derrumbarlo. El faro se levanta entre las piedras de la costa, como una estructura siniestra, en medio de lo pacífica que es la playa. Tiene paredes circulares y medio quemadas, y una capa blanca de pintura, que hace mucho tiempo dejó de ser de tal color. Por supuesto, hace tiempo que está vacío, y sería imposible encender una mierda en el interior.
Por eso nadie se explica cómo a veces un haz de luz que se mueve en círculos recorre las modestas casitas de la zona, perdiéndose momentos en el mar y luego volviendo a iluminar brevemente los rostros de los habitantes. Al principio no faltó quien sospechara que podía ser la broma de algún chistosito. Pero ¿quién? ¿Cómo y con qué propósito? Alguien subiría allí en las noches intermitentes y se tomaría la molestia de emitir luces a las 3 de la madrugada. Más importante, ¿cómo? Las investigaciones nocturnas de vecinos fueron todas en vano. Cabe decir que tan pronto como entraban en el faro, no había ninguna luz que perseguir. Entonces el viejo Cáceres habló. Cáceres es un marino que tendrá unos 80 años o más. Un año y más lleno de arrugas que cualquier persona a la que haya visto. Esas luces no van a detenerse hasta el día del juicio, dijo una vez, en medio de la única taberna del pueblo. Mi padre me lo contó. Quizá no hay barcos que la necesiten hoy, pero sí los hay que navegan con ellas en otro plano diferente al nuestro. Hace más de 50 años, uno de ellos se hundió en la marea, cuando estaba muy embravecida. El capitán era hijo del encargado del faro, que se suicidó pocos días después, arrojándose desde un acantilado hacia las rocas. Su cuerpo quedó hecho pedazos, pero su espíritu no. Por eso es que no vale de nada intentar averiguar lo que pasa. Las luces probablemente sigan, aunque destruyan ese maldito lugar. Por supuesto, nadie le creyó. Cáceres no es más que un viejo chalado para la mayoría de los pobladores, que apenas sí merece ser tenido en consideración. Después de todo, ¿qué puede saber un pescador ermitaño? Sea como sea, las luces no se han detenido hasta ahora. Tal vez nunca lo hagan. Mariano decían. Rosaura, madre de la niña. El hombre de la vía. El verano acababa de comenzar, cuando el hombre de la vía llegó hasta Port Haven. No vino con el tren, sino caminando desde quién sabe dónde. Llevaba un traje maltrecho y una sonrisa inquietante en el rostro, que hoy en día me parece que nunca podré olvidar, aunque a veces quisiera hacerlo. Daría cualquier cosa por hacerlo. La primera vez que le vimos, echábamos una carrera en nuestras bicicletas hasta el arroyo, y Billy Mothers era quien lideraba el trayecto. Yo nunca pude ser tan rápido como Billy. Pasamos enfrente de las vías abandonadas del ferrocarril y le vimos, pero creo que él nos vio primero. Sonrió y un escalofrío nos recorrió la espina dorsal. No era una sonrisa normal, aunque nada en él lo era. Tenía los dedos de las manos anormalmente largos y una boca que parecía llegarle hasta las orejas cuando se mostraba feliz. El rostro surcado de arrugas delataba una edad que era imposible determinar con precisión. Nunca le escuchábamos decir una palabra, pero no hacía falta. El tipo era espeluznante. Sin embargo, había algo en él que hacía que a veces te dieran ganas de aceptar la invitación de su mano extendida y recorrer la vía hasta un punto que se perdía en el horizonte y del que no había retorno. Luego, los niños comenzaron a desaparecer. Fue el verano más siniestro de nuestras vidas. Muchas fueron las búsquedas que se emprendieron, pero nosotros sabíamos que era en vano. El hombre de la vía se los había llevado.
Creo que intentamos advertirle a los mayores, pero nunca nos creyeron de todos modos. Yo tampoco lo habría hecho si hubiera sido ellos. Solo nosotros sabíamos lo que era observar esa silueta alta y perturbadora, caminando sobre los rieles vacíos del tren y emitiendo ese largo silbido, con el que se anunciaba cada vez que pasábamos por ahí. Venid, y os mostraré un camino del que no se puede salir. Parecía decir en sueños, con esa mirada que de veras también quiero olvidar. Entonces un día, Billy Mothers no se presentó a jugar con nosotros, y cuando sus padres dieron aviso a la policía, supimos que no volvería a aparecer. Un extenso silbido se escuchó desde el sendero por el que pasaba el tren, poniéndonos la piel de gallina. Fue la última vez que vi al hombre de la vía. Los años han pasado desde entonces. Al viejo ferrocarril que transportaba mercancías hasta Port Haven lo retiraron, quedando el riel sin ninguna utilidad. El ayuntamiento ha discutido si debería removerlo, pero bien saben que nadie pondrá un centavo para tal obra, de modo que ahí siguen las vías y los niños siguen yendo a jugar en ellas, los que no están demasiado embotados con sus videojuegos y teléfonos celulares, claro está. Mas hoy ha ocurrido algo que me ha inquietado de sobremanera. Mis hijos volvieron de pasear en bicicleta. Me contaron que pasaron junto al trayecto abandonado del ferrocarril. Escucharon un silbido y luego un desconocido les sonrió. Elefante blanco. Tenía trabajos pendientes, pero siempre llegaba a hacerlo todo en el tiempo estipulado. Nunca tarde, siempre a horario. Digamos que los que viven de oficios, por no perder algún cliente, dicen que sí, aunque no alcancen. Y eso no ocurre por una falta de respeto, simplemente es algo que ocurre. 5 minutos pasaron desde que salió de una casa. Electricista no por naturaleza, sino por imposición de su familia para ganar dinero. No le gusta lo que hace. Siente un vacío inmenso cada vez que mira los grandes y descomunales edificios que emergen en la metrópoli, como la que él vive. Su sueño, ser ingeniero. Suena su teléfono, corre su cinturón de herramientas y atiende. Es una señora, parece mayor, apenas se siente su voz. Hola, ¿usted es electricista? Hay un folleto en la tienda de la esquina con su número. Sí, señora, ¿necesita algo? Sí, por favor, venga a mi casa. La calle es Esmeralda 749, piso 20, departamento 7. Voy para allá. Llegando, sabe qué lugar es. Lo huele. Es el Elefante Blanco, el edificio de viviendas sociales más grande de la ciudad, apodado así por la magnitud de departamentos y su color blanco. Los hongos en las paredes lo impiden ahora. Los cimientos son viejos, pero aún así es imponente. Toca el timbre y sube. El olor es repugnante en el ascensor, de rejas oxidadas y espejos rotos. La señora la atiende. Tiene tez blanquecina, ojos negros y pelo sucio. Ronda los 80 años. Lo saluda con un fraternal golpecito en la espalda. Tenía un cortocircuito en un tomacorriente de la cocina, algo sencillo para un electricista. Antes de irse, la mujer se acerca. ¿Una taza de té? No, gracias. Tengo que seguir trabajando. Tras terminar su trabajo, se sentó en las sillas que estaban en el living. Así esperaba que le pague. Pudo observar amuletos, algo extraños,
apoyados en la biblioteca, sobre todos los estantes. Parecían manos, algo deterioradas y con uñas largas, una al lado de otra. Había 10 en total, las pudo contar. Cuando la señora se acerca con el dinero, le agradece y se permite cruzar una sonrisa con ella. Al momento de dirigirse a la puerta, otra vez, le toca la espalda y frota su mano de manera afectuosa. Era tal la curiosidad que le daba estar dentro del elefante blanco, que quiso recorrerlo, aunque decidió hacerlo rápido. Había caído el sol y tenía que irse a su casa y terminar el día laboral. Los clientes que seguían quedarían para otro día. Subió unos pisos por la escalera, todos iguales, hasta el último, el 25. Sentía que no vivía nadie. Las puertas decoloradas lo revelaban. No había nadie. Sintió un poco de temor y siguió caminando por el pasillo. Siente pasos y una mano que le toca la espalda. Se da vuelta y no encontró a nadie. Ante su incredulidad, quedó inmóvil. Se apagaron las luces de todo el elefante blanco y una mano no dejaba de palpar su hombro, aunque no la veía. Debía bajar los 25 pisos por la escalera. Decidió entrar a la casa de la señora del piso 20 para pedirle ayuda. La señora le preguntó si le gustaba el elefante blanco, porque los que llegaban a su casa nunca se iban. Un rostro en la ventana. La niña se despierta en mitad de la noche y llama a su madre. La mujer acude a su habitación sin encender las luces del pasillo. Toda arrebujada en su bata de dormir y sus pantuflas emitiendo ruido al frotarse contra la alfombra de dormitorio. Está en cierto modo acostumbrada a esa extraña rutina que solo quienes tienen hijos pequeños en casa pueden entender. Lo malo de ser un niño es que no puedes diferenciar la realidad de las pesadillas. Ese hombre malo estaba mirándome de nuevo, chilla la pequeña, asomando su cabeza rubia por debajo de las sábanas. La madre mira hacia el ventanal con paciencia. La calle desierta en la que viven le devuelve la mirada, flanqueada por casas exactamente iguales, de jardines bien cuidados y buzones pintados de colores vivos. Entonces se asegura de que el pestillo esté bien puesto y corre las cortinas. No hay nadie en la ventana, cariño, le dice a su hija con tranquilidad. Ninguno de los vecinos se molestaría en asustarte a estas horas de la noche. Tienen que levantarse temprano para ir a trabajar, igual que yo. No era ninguno de los vecinos. Tiene la cara muy pálida y los ojos completamente negros. Solamente tiene los ojos. La mujer exhala un suspiro. Pues me voy a quedar aquí contigo hasta que te duermas y me aseguraré de que no venga nadie. ¿Estás de acuerdo? La niñita no tarda en volver a sumirse en un sueño profundo, mientras la madre la vigila, cabeceando desde un rincón. No habrá más sobresaltos hasta la noche siguiente, pero ya está acostumbrada a lidiar con su activa imaginación. Eso era lo que te decía mamá, que te lo imaginabas. De espaldas a la ventana y acostada en su respectiva cama, la niña de cabellos castaños cuestiona a su hermana mayor, con los ojos abiertos de asombro. La ve asentir con la cabeza. Ya tiene 12 años. Le gusta peinar su cabellera rubia en una cola de caballo alta y jugar béisbol los sábados por la mañana, casi tanto como contarle historias. Y a Melanie le fascinan, aunque a veces tampoco la dejen dormir. Ya sabes cómo son los adultos, nunca nos creen lo que les decimos.
¿Y quién era ese hombre, Nancy? Ah, pues yo qué sé, algún fantasma. Y los fantasmas tienen los ojos negros. Ese sí, y si te descuidas, seguro va a venir a llevarte, porque a ese le encantan las niñas pequeñas. Eso no es verdad. Siempre quieres asustarme con tus cuentos. Nancy sonríe socarrona. Su mirada está puesta en su hermanita, pero por el rabillo del ojo no puede evitar escanear el condenado ventanal. De pronto, se da cuenta de que esa noche su madre olvidó correr las cortinas. La sonrisa se desvanece. Melanie. ¿Qué? La expresión de su hermana ha cambiado. Su rostro está tenso y tan impávido que cuesta saber lo que está pensando. Duérmete ya y no mires hacia la ventana. Nunca te vuelvas a mirar. Es un día ajetreado en el aeropuerto, como de costumbre. La gente va y viene rumbo a destinos distintos. Hay un vuelo a punto de abordar y en la sala de espera, una mujer que lleva esperando por horas. Está desvelada y pálida. Sostiene entre sus brazos a un pequeño niño envuelto en sábanas, al cual no logra verle el rostro. Lo hace de manera mecánica y desinteresada, como si fuera un elemento más de su equipaje. Por más que lo intenta, no puede desviar su atención en ella. Siempre termina volviendo a mirarla con suspicacia, intentando espantar ese instinto suyo que le dice que algo anda mal ahí. Sus años como policía le han enseñado a no fiarse de las apariencias. La mujer se ve desesperada por abordar su avión. En todas las horas que lleva ahí, no ha mirado al niño una sola vez, ni se ha levantado para cambiarlo. Lo que es más extraño aún, el bebé no se ha despertado para llorar o pedir algo de comer. Su madre se levanta del asiento y camina nerviosamente, sin fijarse, chocando con él. Casi suelta al pequeño. ¿Se encuentra bien, señora? La aludida asiente con la cabeza, asustada, y vuelve a sentarse. Por fin, una voz en el andén da instrucción a los pasajeros para ir subiendo a ocupar sus lugares. La joven madre se forma con los otros, en espera de entrar al avión. Preocupado, el policía se acerca para preguntarle por segunda vez cómo se encuentra su bebé. ¿Podría echarle un vistazo?, inquiere. No queremos que el pequeño viaje herido a bordo del avión, ¿verdad? Él está bien, no se preocupe, dice ella cortantemente. No le haré ningún daño, solo será un momento. Tenemos personal médico aquí que podría. Solo aléjese de mi hijo degenerado. Señora, no es necesario que levante la voz. Ahora todos los pasajeros la están mirando con extrañeza. La mujer tiembla ansiosamente y parece que en cualquier momento va a tener un ataque. Todos están murmurando. Señora, ¿segura que se encuentra bien? Debería sentarse un momento. Si está mal de salud, no es conveniente que aborde. Vencida por la presión, la inestable madre deja caer a su hijo al suelo y se va corriendo. Todos se quedan estupefactos. El policía se inclina de inmediato para recoger al niño, que ni por el golpe se ha despertado, y ahora sabe por qué. Al destaparlo, se da cuenta de que está desnudo, y tiene una enorme sutura que va desde su entrepiernas a su cuello. No respira. Está muerto. Más tarde, al detener a su madre y examinar el cuerpecito del infante con atención, se darían cuenta de que su interior se hallaba repleto de drogas. Aquella mujer pretendía usarlo para pasar las sustancias ilegales de un lado a otro de la frontera, sin que nadie se enterara. Porque, ¿quién sospecharía de una madre con su bebé?
El policía no quiere ni imaginarse la forma en la que murió aquel pobre bebé. A lo largo de mis años como médico, me ha tocado ver demasiadas cosas. Gente en situaciones desesperadas, enfermedades en etapa terminal, horribles accidentes causados por la negligencia o la irresponsabilidad, y personas que llegan provenientes de riñas callejeras o entre pandillas, horriblemente heridos. Tarde o temprano, el oficio termina endureciéndolo a uno, o eso es lo que me gustaba pensar. Eso es lo que me confortaba pensar hasta aquella horrible noche en la cual me llamaron con premura desde la sala de emergencias para atender a un hombre que no solo había sufrido quemaduras gravísimas, sino que debido a su estado, desvariaba. Corrí hasta allí tan rápido como mis piernas me lo permitieron, a pesar que se suponía había llegado la hora de marcharme a casa. Nada más entrar, sentí que se me cortaba el aliento. Todos mis años de experiencia como médico no me habían preparado para ver algo como la escena que tenía enfrente. Había un hombre en la camilla, con la piel completamente oscura y carbonizada. Heridas supurantes sobresalían en medio de los pliegues de su dermis, exudando sangre y pus. Lo peor era la expresión en su rostro, enloquecida y llena de pánico. 2 enfermeros debían sujetarlo para impedir que escapara o se hiciera más daño, ya que no dejaba de revolverse. Habían tenido que recurrir a los muchachos más fuertes del personal. «Déjeme ir, maldita sea», gritó el desconocido. «Va a volver por mí. No puedo estar aquí». Internamente, me pregunté con horror si aquello habría sido ocasionado por una agresión premeditada. «Doctor», me llamó uno de los enfermeros. «El paciente continúa brindándonos datos falsos sobre su persona. Posiblemente tenga un shock por el trauma que acaba de recibir. Piensa que está muerto». Fecha de nacimiento: 2 de agosto de 1972. Bramó el hombre. Fecha de defunción: 8 de noviembre del 2010. «Déjeme ir». Esto no era nuevo. Ya antes había escuchado a muchas personas hablar incoherencias después de sedadas, debido al dolor que sufrían, a lo traumáticas que resultaban algunas experiencias para ellas. Aún así, había algo en este desconocido, algo que con solo mirarlo y escuchar sus palabras, hizo que se me erizaran todos los vellos del cuerpo y tuviera un mal presentimiento. Algo definitivamente no estaba bien. Traté de sobreponerme de mi impresión inicial y me acerqué a él para examinarlo. La carne quemada de su cuerpo parecía surreal. Los escalofríos volvieron a mí. Escaneé la gravedad de las quemaduras y mientras más la miraba, más incrementaba esa sensación extracorporal que me había acudiado desde el principio del examen, como si me encontrara ante algo que no era de este mundo. Levanté la vista del escáner con los ojos desorbitados, el corazón latiéndome abrumado, y me escuché preguntándole: «¿Qué eres?». El hombre cesó de gritar y de revolverse contra mis enfermeros. Lentamente recobró la seriedad, giró la cabeza hacia mí y me miró con fijeza. Antes de responder: «Me llamo Daniel Rice Jones», dijo, «y soy la primera persona que escapó del infierno». Pedro tenía una próspera granja en el campo, en medio de un trigal, cuyas espigas se extendían a kilómetros alrededor, haciendo que fuese imposible distinguir nada más. Cuando el sol se ponía, su luz acariciaba suavemente las espigas de trigo,
confiriéndole un brillo dorado y muy hermoso a su terreno. Había construido su casa justo en medio del mismo. Era una construcción blanca de 2 pisos, muy confortable, con un establo y un granero al lado para guardar la comida y a los animales. Tenían puercos y gallinas, y un par de vacas, y un perro para cuidar la propiedad, pues no podían arriesgarse a perder a sus otros animales ni la cosecha. El can estaba muy bien entrenado, era sumamente hábil y lo suficientemente grande como para amedrentar a cualquier desconocido. Aquella noche, Pedro dormía como de costumbre al lado de su esposa, cuando unos ruidos en el exterior lo despertaron. El cielo todavía estaba oscuro y el reloj sobre su mesita de noche indicaban que eran las 3 de la mañana. Justo cuando estaba por volverse a dormir, su esposa le habló, diciéndole que ella también había escuchado esos extraños ruidos. Más vale que vayas a revisar, no vayan a ser ladrones. No puede ser, el perro nos habría avisado. Recuerda que ya antes atrapó a 2 que querían meterse al gallinero y a uno hasta la pierna le mordió. De todas formas, quiero que vayas a ver. Tengo el presentimiento de que algo muy raro está pasando allá afuera. Refunfuñando, Pedro se puso la chaqueta y los zapatos, tomó su escopeta y después de verificar que estaba cargada, salió de la casa. Lo primero que encontró fue a su fiel perro negro, agazapado en el porche y temblando. Tenía las orejas gachas y las patas sobre la cabeza, como si estuviera muy asustado. Cuando se acercó a él, vio que estaba mirando fijamente hacia el trigal, donde alguien pasó corriendo rápidamente y se escondió entre las largas espigas. ¡Ey!, gritó Pedro. ¡Alto ahí o disparo! De nuevo, hubo movimiento en medio del trigo y resueltamente, Pedro se internó entre las espigas, distinguiendo la larga silueta de lo que parecía ser una persona. ¡Alto!, gritó, volviendo a apuntarle con su arma, y la sombra se detuvo, alzando las manos. Cuando Pedro la iluminó con su linterna, por poco se le detiene el corazón. Aquello no era un hombre. El espantapájaros, que meses atrás alguien había clavado en el límite de los campos de trigo, le sonrió de una manera diabólica. Tenía el hocico de un cerdo y manos como garras. Se dio cuenta de su miedo y se echó a reír de manera demoníaca, erizándole todos los vellos del cuerpo. Cuando Pedro fue encontrado a la mañana siguiente por su esposa, estaba casi catatónico. Tuvieron que internarlo en una institución mental, pues no dejaba de repetir que el espantapájaros lo estaba vigilando. La granja fue vendida al poco tiempo, ya que su esposa sentía que el terreno estaba maldito. ¿Crees que las coincidencias existen? Vaya pregunta extraña, ¿no es así? Yo tampoco me la había hecho hasta este momento. Verás, hay algunas cosas que debería explicar. Hace un año, mi hija desapareció. Jamás recibimos ninguna nota o llamada de rescate. No hubo restos que recuperar o ninguna otra evidencia que ayudara a esclarecer algún crimen. Además de su propia ausencia, la situación se veía limpia. Tenía solo 14 años cuando se esfumó, sin dejar huella. Se llamaba Emily. Ahora puedo hablar en pasado con horrible seguridad. Es una horrible bendición que ha supuesto un precio espantoso para todos nosotros. Desde el momento en el que Emily desapareció, la incertidumbre nos empujó a un estado perpetuo de ansiedad. Cada llamada, cada reportaje en la televisión o noticia en el periódico sobre esa chica que ha desaparecido misteriosamente
nos sumía en un terror puro e inexplicable. Entonces recibí ese correo, justo ayer. Era de un remitente desconocido y decía saber la verdad sobre lo que había sucedido con mi hija. Contenía lo siguiente: lo siento, 123@gmail.com. Asunto: pido disculpas por lo que hice. ¿Qué tal, señora Steinfeld? No pienso decirle mi nombre, pues no es importante. Lo que de verdad importa fue lo que hice y lo arrepentido que me siento por eso. Verá, yo maté a Emily y desgraciadamente no fui rápido ni piadoso. Murió de forma lenta y terrible. Yo la amé por años, de un modo que podríamos considerar como inapropiado. Me dolía saber que ella no podría corresponderme, y eso que antes le había hecho insinuaciones. No obstante, estas nunca fueron de su agrado. Emily me tenía asco, lo que me hacía sentir furioso y humillado. ¿Sabe lo difícil que es cargar con una fantasía como la mía, señora Steinfeld? Fue por ello que tuve que hacer algo al respecto. No fue complicado convencer a Emily de que fuera a aquella vieja cabaña conmigo. Cuando cerré la puerta y vio la pistola que llevaba, no gritó. Debo admitir que aquello me decepcionó algo. Usé unas pinzas, un cuchillo, un martillo y un taladro. Había tanta sangre. Emily demoró horas en morir, pero fue una chica fuerte. Debe sentirse orgullosa de ella, señora Steinfeld. Al final, tomé su cuerpo, lo corté en pedazos pequeños y los quemé en el bosque. Siento mucho lo que le hice a Emily. No espero que me perdone, pero tal vez cerrar este capítulo le permita seguir adelante. Le ofrezco mis más honestas disculpas. Lloré un mar de lágrimas tras leer ese correo. No por la confesión del asesino, sino porque creí que aquello era una broma de mal gusto. Decidí callar y no mortificar más a mi familia. El caso es que esta mañana oí un disparo en la habitación de Joseph, mi hijo. Para cuando mi marido y yo forzamos su puerta, era muy tarde. Él había obtenido un arma por su cuenta y se había disparado en la cabeza. Así que te vuelvo a preguntar, ¿crees que las coincidencias existen? Ocurrió en un pueblo pequeño, ¿sabes? La gente suele creer que en este tipo de lugares, a veces tan olvidados de la mano de Dios, casi no sucede nada que valga la pena contar. Pero si yo te contara las cosas que he visto, las cosas que he oído, quizá cambiarías tu manera de pensar al respecto. Sucede que en pueblos como este, muchas veces lo inexplicable está a la orden del día. Yo nunca podré olvidar lo que ocurrió aquella noche del año 1857, mientras me encontraba en el cementerio. Llevo más de 30 años trabajando como sepulturero. No es un trabajo tan terrible como todos piensan, aunque sí que es arduo. Hay que cavar y cavar para enterrar los féretros, a veces por horas y bajo un sol que hace que el tiempo transcurra más despacio. Por aquel entonces, todos los ataúdes eran fabricados de la misma manera. Largos cajones de madera a los que se añadía un agujero. En este se conectaba una larga tubería de cobre de más de 1 metro.
que se encontraba conectada con una campanilla. Esto como precaución, en caso de que alguien fuese enterrado por accidente. Verás, el miedo a que esto sucediera era muy común. Ciertos padecimientos pueden sumir al paciente en un estado de letargo profundo, muy parecido a la muerte. Los signos vitales son prácticamente indetectables y dicho estado puede prolongarse por horas, las suficientes como para que una familia angustiada tenga tiempo para preparar adecuadamente unos funerales. Fue por ello que implementamos aquel macabro sistema. La tubería permitiría respirar a las víctimas que hubieran sido tomadas por muertas el suficiente tiempo como para poder desenterrar su féretro y sacarlas. Por eso aquella noche, cuando escuché que una campanilla sonaba bajo tierra, en principio no me asusté. Sobresaltado, me dirigí hacia la lápida con la pala en mano y comprobé que alguien bajo tierra tiraba de ella desesperadamente. Siempre podía caber la posibilidad de que algunos niños en los alrededores usaran este sonido para engañarme, jugando a ser fantasmas. Ya te digo, pueblo chico, infierno grande. Bajo mis pies, la voz trémula de una mujer sollozó y me pidió que la desenterrara. Me estremecí. ¿Tu nombre es Sarah Fields?, pregunté, recordando el entierro de aquella desgraciada. Sí, me respondió ella, sofocada en el ataúd. Tu fecha de nacimiento es el 12 de septiembre de 1829. Sí, es esa, por favor. Tu lápida dice que falleciste el 19 de marzo de 1856. No, sigo con vida. Fue una equivocación. Por favor, se lo ruego, desentiérreme. Lloriqueó. Tomé con fuerza mi pala y la hundí en la tierra. Un escalofrío me recorría la espalda. Lo siento mucho, le dije, y comencé a llenar la tubería para obstruirla. Pero estamos ya en octubre. Quien quiera que se encuentre allá abajo, estoy seguro de que no sigue con vida, y de ninguna manera regresará a la superficie. Sí, en este pueblo también han pasado cosas inexplicables, ya lo ves. Pero a veces es mejor no tratar de hallarle sentido. Cuando era pequeña, solía tener un amigo imaginario llamado Toto. Ya sabes, todos tenemos al menos uno cuando somos niños. Toto era un perro grande que podía andar perfectamente sobre sus dos patas. Tenía el pelaje morado, la lengua de fuera y una mirada graciosa. Hablaba de manera aguda y torpe, pero a mí me gustaba. Era más o menos como esas botargas de personajes a las que te acostumbras a ver en Disneylandia. Solo que claro, él existía solamente en mi imaginación. Recuerdo pasar horas con él jugando en el jardín, revolcándose en el pasto y esas cosas. Mi madre solía seguirme en la corriente al principio, pero luego el asunto no le gustó demasiado. Toto era muy importante para mí, y ella comenzó a temer que fuera incapaz de superar esta etapa. De modo que comenzó a llevarme con un psicólogo. Es extraño recordar este momento de mi infancia. No me acuerdo muchas de aquellas sesiones. Lo único que puedo hacer es verme a mí misma jugando en una habitación de paredes blancas,
mientras un hombre de gafas sentado frente a mí tomaba notas. Creo que era agradable, y creo que le dijo a mi madre que tarde o temprano tendría que dejar atrás esas fantasías. Eventualmente lo hice, aunque no de la manera que hubiera querido. Había cosas de Toto que no me gustaban de un momento a otro, como las cosas desagradables que me susurraba al oído, o las cosas que me hacía hacer a veces, cuando lo acompañaba a explorar los rincones oscuros de la vieja casa en donde vivía. Un día, le dije que no quería seguir jugando más con él. Su sola presencia comenzaba a asustarme, como si fuera un monstruo. Así fue como dejé de verlo. Cuando mi madre me preguntó dónde había dejado a Toto, simplemente le respondí que él era malo y ya no éramos amigos. Paralelamente a esto, me costó lidiar con la separación de mis padres. Hacía tiempo que discutían mucho, y supongo que por eso usaba Toto para distraerme, para evitar la realidad. Cuando el divorcio se hizo definitivo, tuve que madurar para afrontar las cosas como eran. Estaba creciendo y tenía que ser fuerte. Luego de eso, papá se suicidó. Escuchamos un disparo en su despacho y mamá no me dejó entrar. Una ambulancia vino y lo recogió. El derrumbe de su matrimonio resultó ser demasiado. Los años pasaron, ya ves. Hoy he subido al ático. Nos vamos a mudar de casa y hay muchas cosas de las cuales deshacerse. Aquí solía refugiarse mi padre cuando todavía vivía. Está lleno de cajas, un par de instrumentos musicales y los aviones de escala que le gustaba armar a veces. Sin embargo, un escalofrío me recorrió por toda la espalda al fijarme en lo que había en un rincón del desván. Se trataba de una botarga de perro, toda ella morada y con la lengua de fuera. Sus ojos saltones parecían mirarme y decirme: «Hola de nuevo». Parece que fue ayer el día en que me marché de mi morada de infancia para ir a buscarme la vida dentro de las complicadas redes de la ingeniería. Siempre me gustó construir cosas, ya fueran casas en miniatura o imaginarios sistemas de andenes y vías mediante tubos de papel higiénico. Juegos infantiles que habrían de derivar en algo más grande. También me ayudaban a evadirme a momentos de la terrible soledad que rondaba por las paredes de esa casa, una de las más antiguas que existen en la ciudad. Fui criada por mi abuela, una mujer de pocas palabras y firme convicción en la disciplina, a base de escarmientos. Podría parecer que fui una muchacha muy infeliz, pero lo cierto es que no tanto. Nunca me gustó provocar desorden, más allá del que ocasionaba con mis fantasías de construcción sobre la alfombra de mi habitación. Ni tampoco era de la que se metían en problemas. Era buena para el estudio, y mi idea de diversión se equiparaba a una buena lectura. Aburrido, lo sé. Había una única cosa que, en esos días perdidos de mi niñez, me paralizaba y perturbaba a más no poder. Se trataba de una aparición que, ahora lo sé, debió ser una de las jugarretas más crueles de mi imaginación. Un inquilino macabro que solía rondar las habitaciones del primer piso y pararse siempre
justo al pie de la escalera, mirando hacia arriba, como si me estuviera esperando. Yo lo podía ver usualmente a través de la puerta abierta de mi habitación, y aun cuando la cerraba, me parecía sentir su mirada penetrante. Una mirada sin vida, pues las cuencas de sus ojos estaban vacías y su cuerpo se hallaba conformado por blancuzos jirones de piel. Demasiado corpóreo para ser un fantasma, demasiado pálido para ser un monstruo. ¿Qué era esa cosa? Nunca lo supe ni lo quise averiguar. Es increíble cómo a veces la mente puede ser la peor enemiga del mundo. Mi abuela, por supuesto, jamás lo creyó, ni lo haría ahora, aunque continuara con vida. Me ha legado esta casa, y aunque me he casado y formado mi propia familia, no he podido resistir la tentación de volver. Los pisos crujen y los muebles de época siguen dándole un aspecto señorial. Volví con mi hija. Pasaremos aquí un fin de semana, mientras me reúno con los de bienes raíces para concertar la venta. Mentiría si digo que la nostalgia y los recuerdos me impulsan a conservarla. No soy de esas personas que se aferran al pasado con desesperación, y menos teniendo tantas cosas buenas en mi porvenir. Las ofertas iniciales por la propiedad, además, han sido no menos que generosas. Termino de acomodar mi equipaje en mi vieja habitación, cuando la voz de mi hija me llama desde el corredor. Mamá, la escucho. ¿Qué es eso? Salgo del dormitorio, me pongo de pie junto a ella y me quedo paralizada. Hay alguien, algo, al final de la escalera, inmóvil y silencioso. Estaba mirándonos. Ahí estaba yo. Era capaz de ver la luz que significaba una salida. Mi ropa estaba asquerosa, mi barba caía sobre mi pecho, describiendo los 5 años que estuve encerrado, y mi delgadez dejaba contar cada uno de mis huesos. Mi secuestrador había salido a hacer sus labores. La luz que estaba viendo y a la cual me dirigía con las esperanzas de escapar parecía no ser del exterior, pero no importaba, pues por fin escaparía de aquel maldito que gozaba con violar al esqueleto en el que me había convertido, y que luego de hacerlo, con una risa estremecedora me arrancaba pedazos de piel. Todo esto lo hacía mientras me mantenía atrapado, con un grillete en cada tobillo y uno en una mano. La otra me la dejaba libre, como por compasión. La luz estaba más cerca. Escuché murmullos. El dolor en mi cuerpo era horrible, pero la emoción y la alegría indescriptible lo opacaba, por estar tanto tiempo encerrado en lo oscuro. A medida que me acercaba a la luz, mis ojos se iban escandilando. Lo había conseguido. Sé que pasé al lugar iluminado porque la luz me pareció tan fuerte que no podía ver nada. Escuché que los gritos de asombro y asco eran expresados mientras yo, con los pies y una mano mutilados, aún chorreando sangre, salí a las espaldas de mi secuestrador, que daba la misa del domingo, como siempre lo hacía.
Se acercaba la Navidad y John temblaba de emoción por todos los regalos que recibiría. No porque se hubiera portado bien todo el año, pues de hecho, él era un chico muy malcriado y grosero con todo el mundo. Lo único que le importaba era recibir todos los juguetes que quería. A él no le valían las amenazas de que Santa Claus no le daría nada si se portaba mal. Él siempre llegaba a su casa de todas maneras. John nunca se limitaba a la hora de pedir. Pero aquella Navidad en especial, nuestro protagonista estaba a punto de llevarse una amarga sorpresa. Como todos los años, John había enviado ya su carta para Santa Claus al Polo Norte, con una cantidad absurda de obsequios y sin pizca de amabilidad en su redacción. Sabes, hijo, deberías pensar un poco más en las cosas que son importantes, como estar con la familia, le dijo su madre. ¿Qué pasa si Santa te trae solo 2 o 3 cosas de las que pediste? Él me tiene que traer todo, porque yo me lo merezco, gritó John desagradablemente. Su padre suspiró, y todos se marcharon a dormir. Era Nochebuena, y ya verían al día siguiente lo que les deparaba la Navidad. Poco después de la medianoche, John se despertó alertado por unos ruidos extraños. Se escuchaba como si alguien estuviera andando por el tejado, rasgando las tejas. «Es Santa Claus», pensó el niño, levantándose de su cama con apuro. «Más le vale que me haya traído todo lo que pedí. Mejor voy con él para asegurarme». Se asomó pues a su ventana y miró hacia arriba, para gritarle al hombre de rojo. «¡Hey tú, Santa!». No era Santa Claus. Era una criatura monstruosa de largo pelo color pardo, cuernos sobre la cabeza y una mirada que le heló la sangre. Huele un niño malcriado en medio de la nieve. Esta noche, el Krampus viene por ti. Canturreaba, acercándose sigilosamente hacia John. El chiquillo dejó escapar un grito aterrador e intentó cerrar la ventana, pero el espantoso ser se coló en su habitación como una sombra, arrinconándolo con sus enormes garras y amenazando con atravesarlo sobre la alfombra. Huele un niño asustado en la oscuridad. Volvió a canturrear, en un susurro sibilante. Esta noche, el Krampus arrastrará al infierno. Lo último que John vio antes de perder la conciencia fue un par de ojos ardientes como las brasas del diablo, que le mostraron el mayor terror y agonía. A la mañana siguiente, John se despertó sobresaltado y con frío. La ventana de su habitación estaba abierta y cerca de él vio un carboncillo con un mensaje escalofriante. El próximo año no seré tan benévolo. El Krampus le había dado otra oportunidad. Desde entonces, John no se atrevió nunca más a desobedecer a sus padres o ser grosero. Donó muchos de sus juguetes a los niños que no tenían nada, y en su lista de regalos de cada Navidad, empezó a pedir solo 1 o 2 cosas. Esta mañana cuando me desperté, noté que algo extraño pasaba en mi casa. Se sentía en el ambiente. Bajé a la sala y me di cuenta de que el árbol navideño que con tanto esmero habíamos puesto anoche no estaba. Dudaba que mis padres lo hubieran quitado al ver la emoción de mi hermanita. No había regalos
Y lo que era aún más inquietante, las fotografías familiares en las que yo aparecía habían desaparecido, además de mis propias fotos. Vi a mi perra acercarse a mí y gruñirme como si fuera un desconocido. Aquello definitivamente comenzaba a ponerse extraño. Mamá, papá, llamé, sin obtener respuesta. Stacy, mencioné a mi hermanita. Ninguno de ellos se encontraba en sus habitaciones. Probablemente se habían ido a casa de mi tía, como todos los años en Navidad, pues era ahí donde nos reuníamos con nuestros familiares. Pero ¿cómo podían haberme dejado aquí solo? Furioso, me puse mi abrigo y salí a toda prisa de mi hogar, dirigiéndome a la calle en la que vivía mi tía. Me extrañó no ver el Ford negro de mi padre estacionado en el garaje, pues nunca lo sacaban para ir con la tía, no cuando podíamos ir perfectamente caminando. Supuse que esta vez les había dado pereza. Camino hacia allá, me encontré con una escena espantosa. En una casa de 2 pisos, un loco se había estrellado con un coche negro justo en la sala de estar. El vehículo había atravesado por completo la ventana, arrasando con la estructura y derrumbando a medias el piso superior. La policía había acordonado el lugar y los vecinos habían concurrido, curiosos y aterrorizados al ver tal locura. Sentí un escalofrío correrme por la espina dorsal y continué hasta casa de mi tía, ansioso por estar con mi familia. No dejaba de tener la sensación de que había algo que andaba muy mal. Divisé la vivienda de mi tía a lo lejos y corrí hasta la puerta. Por la ventana vi que toda mi familia ya estaba reunida en la sala de estar, pero no se encontraban felices. Iban todos vestidos de negro y parecían muy tristes. Mi madre lloraba desesperada. Atravesé la puerta, dispuesta a preguntar qué pasaba, cuando un torrente de recuerdos me asaltó con tal fuerza que sentí desmayarme ahí. Me vi a mí mismo con mis amigos, bebiendo cervezas y pasándola bien. Subí al auto de mi padre, bastante pasado de copas, y pisaba el acelerador a fondo, conduciendo por una calle nevada para llegar a casa lo antes posible. Creo que me pasé un alto, o 2. De repente, un estallido y oscuridad total. Cuando volví a la conciencia, me estaba ahogando con mi propia sangre. Luego todo se volvía negro a mi alrededor. Esta mañana, cuando me desperté, noté que algo extraño pasaba en mi casa. Se sentía en el ambiente. Bajé a la sala y me di cuenta de que el árbol navideño que con tanto esmero habíamos puesto anoche no estaba. La casa de Silvia era un lugar muy acogedor, con un enorme jardín para jugar y habitaciones muy bien iluminadas. A ella le encantaba llevar a sus amigos al porche o al patio trasero, donde tenían aventuras sin fin. El único lugar que a ella le inquietaba era la última recámara del segundo piso al fondo, un sitio al cual nunca se acercaba. Había algo extraño en ese cuarto, que no parecía tan bien iluminado como los demás. Sus padres lo usaban como un pequeño estudio, con estanterías llenas de libros y un escritorio para poner la computadora. Pero Silvia nunca se ponía a estudiar ahí.
Prefería hacerlo en su habitación, con la laptop personal que su padre le había comprado. Y es que el único lugar para sentarse dentro del estudio era esa maldita mecedora. La mecedora que por las noches crujía una y otra vez, como si alguien estuviera sentado en ella, balanceándose rítmicamente y haciéndole pasar noches en vela, sin atreverse a echar un vistazo. Durante el día también se movía, pero solo unas cuantas veces. Sus padres no parecían darle la menor importancia. Debe ser el viento, decían, cada vez que Silvia sacaba el tema. Pero hasta una niña como Silvia sabía que el viento no podía hacer que la mecedora se moviese de esa manera tan calculada. Llegó la Navidad y Silvia ayudó a su mamá a decorar la casa. Pusieron guirnaldas en las escaleras y llenaron de esferas el árbol. Por la noche, contenta con los preparativos, la niña se fue a dormir a su habitación, pasando por el estudio. Entonces percibió por el rabillo del ojo una sombra que le heló la sangre. Silvia se quedó paralizada y no se atrevió a mirar por completo. Sentía que lo que estuviera sentado en la mecedora la estaba mirando. Entonces lo escuchó. Una voz quebrada y débil que mencionaba su nombre. Silvia. Silvia. La niña corrió a su habitación y se ocultó bajo las sábanas, con el corazón en un puño. A la mañana siguiente, decidió contarle lo sucedido a sus padres, convencida de que algo sucedía en esa habitación. Esta vez no hubo bromas acerca del viento o que hicieran referencia a su gran imaginación. Ambos se miraron, el uno al otro con inquietud, y entonces ella tuvo la certeza de que estaba por enterarse de algo inquietante, y no estaba segura de querer saber. Bueno, algún día tendría que enterarse, dijo papá. Ya es lo suficientemente mayor para entender. Pero vaya noticia para Navidad, dijo mamá lamentándose. Verás, Silvia, tú no conociste a tu abuelo, el padre de tu mamá. Hace muchos años vivía aquí con nosotros, pero estaba muy enfermo. Su habitación era el estudio, a donde no te gusta entrar. Lamentablemente, falleció allí mismo. Mamá suspiró. Nunca quisimos decirte para no asustarte, ¿entiendes? Pero ahora, eres lo suficientemente madura para entender, ¿verdad? Silvia tragó saliva pesadamente. Entonces el estudio era el cuarto del abuelo. Claro, su sitio favorito era la mecedora.